Cordial saludo a todos. Este es un video realizado en la Universidad Escuela Colombiana de Carreras Industriales, ETSI, para el pregrado en Ingeniería Electrónica para la materia Instrumentación Industrial 2. Este trabajo y este video es realizado por la señorita Ángela Díaz y el señor Carlos Cuellar y es presentado al ingeniero Alexander Cortés. De este trabajo es un flujómetro tipo Venturi. Como vemos, las partes del flujómetro o del diseño que hicimos que realizamos este trabajo es: en la parte superior vemos como lo que queremos implementar, que vendría a ser un carro tanque que deja un líquido, que pasa ese líquido por unas líneas, digamos esto puede ser un filtro, luego pasa por una bomba y después pasa por mi tubo Venturi, y para así saber el caudal o la velocidad con la cual se va a llenar mi tanque. También tenemos una indicación de nivel de ese tanque, y en esta parte de acá tenemos indicaciones. En la parte de abajo tenemos las indicaciones de ese tubo Venturi, las unidades, las medidas, algunos dibujos, y en esta parte de aquí tenemos las fórmulas que usamos para hallar los datos que nos piden el tubo Venturi. Bueno, el tubo Venturi es que conforme a su diseño varía la velocidad del líquido que pasa como tal por el ducto, y al variar esa velocidad hay una diferencia de presión, o sea que la presión en este punto es distinta a la presión en este punto, y es lo que queremos hallar conforme a este proyecto. Bueno, como vemos, hay varios parámetros importantes que se necesitan para el tubo Venturi. Uno de ellos es la velocidad con la que pasa aquí, la velocidad con la que sale, las presiones tanto aquí en este punto como en este punto, las medidas de ese tubo Venturi para así hallar lo que nos piden, que es el caudal, que es esta medida que tenemos acá. Bueno, nuestro proyecto implementado le pide a la persona que lo usa solo dos datos importantes. El primer dato es: seleccionamos el tipo de líquido para así tener una densidad, que es esta densidad del líquido. Entonces seleccionamos el tipo de líquido. Nosotros lo hicimos para estos líquidos: agua, etanol, glicerina, mercurio, hidrógeno líquido, oxígeno o aceite. Conforme a esos líquidos nos varía la densidad. Entonces, ¿qué datos le piden? Son dos. El primer dato es el tipo líquido, que es este, y el segundo dato que le pide, que vendría a ser este, que es la distancia del ducto, que es esta, que la tenemos en pulgadas en nuestro caso por elección, que es esta distancia del tubo, del ducto, antes de que ingrese como tal a toda la tapa del tubo Venturi, que vendría a ser esta de que está acá. Entonces, la persona que lo usa coloca, por ejemplo, la densidad del agua, nos aparece la densidad del agua, podemos seleccionar las unidades de esa densidad, está en gramos por centímetro, kilogramos por centímetro cúbico, o libras por pie cúbico, o gramos por mililitro. Conforme la unidad que escojamos varía como tal, no sea la densidad es constante, sino que la unidad que usemos es la que vamos a escoger, ¿vale? Bueno, el siguiente dato es esta, la distancia del país. Ya tenemos la densidad del líquido. Ahora vamos a hallar la distancia de este ducto, que se conoce como la distancia pi. Hay una distancia acá que es esta misma, que es la distancia pi, y otra distancia acá, que es la distancia de la garganta. Conforme a nuestro diseño, esta distancia que es acá, es un medio, esta distancia, o sea, la mitad de esta distancia vendría a ser esta distancia, ¿vale? Como vemos, todos los parámetros están ceros, las presiones, el área está en cero, todas las velocidades, todo. Apenas cambiemos aquí, van a llegar datos nuevos. Y digamos, colocamos 2 pulgadas, vemos que todos los datos ya nos dio una indicación, unos números. Entonces, la distancia 2, la de 2, la distancia pi,
la que escogimos fueron 2 pulgadas, aquí nos dice 2 pulgadas. Si queremos esa indicación en centímetros, también podemos tenerla en centímetros, aquí nos dice la indicación. Como esta es un medio de la distancia pi, entonces pues vendría a ser 1. La ponemos en pulgadas o en centímetros, no importa, lo que deseemos escoger. Ya después de hallar esta distancia, podemos hallar, el tubo Venturi es circular, entonces podemos hallar la distancia, el área, disculpen, esta vendría a ser el área, entonces está en pulgadas cuadradas o centímetros cuadrados, como importa, conforme lo que deseemos, conforme la unidad que deseemos. Aquí está el área 1 y el área 2. El área 2 de la distancia de la garganta, que vendría a ser esta, también podemos escogerla en pulgadas cuadradas o en centímetros cuadrados. Después de hallar esto, después de tener la distancia y tener el área, podemos hallar la presión 1 y presión 2. Entonces aquí está el valor de la presión, y esa también podemos que nos dé esa indicación en newtons por metro cuadrado o en PSI o en bares. También podemos presión 2 en PSI o en bares. Después de tener la presión, el diferencial de presión conforme a esta fórmula, hallamos la velocidad 2, la velocidad con la cual sale el fluido del tubo Venturi, que vendría a ser esta velocidad 2. Esa velocidad 2 también podemos verla en metros por segundo o en kilómetros por hora o en nudos, lo que escojamos, la unidad que escojamos. Después de hallar esa V2 ya tenemos las áreas, entonces hallamos el V1, que es la velocidad con la cual ingresa el líquido al tubo Venturi, que vendría a ser esta. Después de eso también podemos colocarlo en kilómetros por la medición en kilómetros por hora o en nudos. La inicial está en metros por segundo. Después de eso, pues ya tenemos todos los parámetros que me piden esta fórmula, y con esos datos pues sacamos el caudal, que vendría a ser este vendría a ser el caudal, y ese caudal también podemos escoger si lo queremos en metros cúbicos sobre segundo o en litros sobre segundo o en galones americanos sobre segundo. Ahí me da esa indicación conforme la unidad que escoja. Listo, ya he explicado esta etapa del tubo Venturi. Vamos a explicar esta etapa que es de llenado, ya sabiendo los datos y que son los que yo quiero. Entonces yo activo esta bomba, la cual me va a dejar pasar líquido a mi tanque. Entonces aquí va a aumentar el nivel y me va a dar la indicación del tipo de nivel. Entonces vamos a colocar aquí este dato, que es un dato que nosotros colocamos al azar para que activara la bomba, y como vemos el nivel del líquido está variando, aumentando conforme la velocidad que sale conforme a este V2. Al variar el diámetro del ducto, la velocidad varía también. Como vemos, la velocidad varía, que es el ingreso del líquido al tanque. Y vemos aquí que los niveles van variando y la indicación me la da. Luego, si queremos drenar el tanque, también podemos drenar el tanque. Le damos aquí un número, un parámetro que nosotros le colocamos, le damos listo, y ya entonces inicia a bajar, a drenarme el tanque, y aquí me da la indicación. Vemos que me da la indicación, vemos aquí la variación de esa indicación. Bueno, ahora vamos a pasar al diagrama de bloques, explicación del mismo. Aquí tenemos el diagrama de bloques completo. La primera parte, en esta parte usamos varios case, varias fórmulas, algún temporizador y como tal la indicación del tanque y eso. Bueno, en esta primera parte seleccionamos el tipo de líquido que queremos usar, por ejemplo agua, alcohol, glicerina, mercurio, hidrógeno, oxígeno o aceite. Aquí los escogemos. En esta parte escogemos las unidades de la densidad que hallamos aquí. Entonces, listo, aquí buscamos esas densidades.
En esta parte de aquí seleccionamos el diámetro de la distancia pi, aquí de la distancia con la cual ingresa el líquido al ducto o al tubo Venturi. Aquí en esta variamos las unidades de esa distancia pi, puede ser en pulgadas o en centímetros. Aquí escogemos y variamos las unidades de la distancia de la garganta, en esta parte de aquí. Luego aquí en esta fórmula hallamos el área 1 y el área 2. Aquí está en esta parte seleccionamos las unidades de área 1 y área 2. Luego en esta parte hallamos la presión 1 y la presión 2. Con esto seleccionamos las unidades de presión 1 y presión 2 con estos dos cases que vemos acá. En esta parte seleccionamos o hallamos la velocidad 1, la velocidad 2 y el caudal, como vemos aquí. Y aquí seleccionamos seleccionamos las unidades de la velocidad 1, las unidades velocidad 2 y como tal las unidades del caudal en esta parte. En esta parte que vemos aquí abajo, en toda esta parte de aquí abajo, que vendría a ser esto, es donde está el aumento o disminución del nivel del tanque. Aquí le colocamos los datos de los parámetros, el 510 y el 480. Aquí está la fórmula para que me saque a uno de los niveles. Aquí están los indicadores de nivel y como tal aquí está el tanque, el que varía o aumenta la indicación. Bueno, eso es todo. Este es nuestro proyecto. Les agradecemos mucho por su tiempo, por ver este video y les deseamos un feliz día. Gracias.